Oye, bueno, ¿por qué la generación actual es la peor de todas, la más floja, que no le importa nada? Hoy vamos a platicar sobre eso mientras abonamos el café. En realidad, eso es culpa tuya, ¿eh? Y te voy a explicar por qué y vamos a ver si hay solución, ¿no? Sean bienvenidos al canal de Manifaco. No es por aquí, es por allá. Mira, hoy vamos a platicar sobre un tema muy serio. Tú seguramente ya has escuchado a mucha gente decir, en mi época era mejor, en mi época era diferente. O ya has escuchado a mucha gente quejarse de esta nueva generación que no le importa nada, que no tiene compromiso con nada, que no quiere hacer nada. Una generación actual que no le importa ser despedida o que no está muy preocupada por conseguir un empleo o en realmente hacer algo. Y eso es muy fácil de entender. ¿O no es así? Incluso, ese es uno de los principales problemas de que no tengamos mano de obra aquí en el campo. Necesitamos gente para trabajar, solo que la vieja generación ya se está jubilando y los jóvenes no quieren este tipo de trabajo bueno. Y para que podamos entender mejor por qué pasó esto, vamos a hacer memoria. Ahí, sé que hay mucha gente viéndome que es mayor. ¿Cómo era en tu época? En la época de mi papá, por ejemplo, que es mucho antes de la mía, ¿no? Él iba a la escuela, las clases eran hasta las 11 más o menos, tenía que levantarse temprano e ir a la escuela. Cuando llegaba de la escuela, ya había un papelito escrito que decía lo siguiente: oye, llegaste a casa, come un bocadillo y ven al campo a trabajar. Y así era. No existía eso de llegar a casa y ver gallina pintadita, llegar a casa y quedarse en el sofá y recibir la comida en la mano. Ellos tenían que llegar a casa, prepararse su propio desayuno, no había nadie en casa, vivían en el campo, ¿verdad? La realidad es un poco diferente, no había nadie en casa. Llegaban a casa, venían caminando de la escuela, de aquí a la escuela eran 4 kilómetros, ellos iban a pie. Solo, regresaba, llegaba a casa, preparaba el pan con mantequilla, broto y comía eso ahí, arreglaba la cocina, todo solo, agarraba el colador, las herramientas que iba a usar y subía aquí arriba, exactamente en el lugar donde estamos, aquí. Había otro cultivo, ese cultivo ya se acabó y ahora estoy plantando uno nuevo. Esa era la realidad de mi papá. Cuando mi hermano, que es mayor que yo, mucho mayor, era pequeño, era igual, de la misma manera. Entonces, después de los 7 años de edad no existía eso de quedarse en casa. No, amigo, a los 7 años ya eras una persona que trabajaba en el campo. Y entonces muchas personas vieron eso como trabajo infantil, ¿verdad? Algo muy malo, el niño no necesita trabajar, el niño no puede trabajar, ¿verdad? Y entonces crearon un montón de leyes prohibiendo el trabajo, porque realmente había algunos lugares donde explotaban a los niños. Déjame ver si aquí está bien esto, todo cerrado, sí, está bien. Explotaban a los niños, pero había otras familias que no, que los niños trabajaban normalmente. Llegaban de la escuela, iban al campo, hacían lo que podían y luego regresaban a casa. Hacer la tarea a la luz de una lámpara de queroseno, dice mi papá. No había electricidad, no había internet, no había chat, GPT. Entonces ellos tenían que pensar para hacer los ejercicios y los papás no sabían, así que no servía de nada preguntarles a los papás porque ellos no sabían. Mi abuelo sabía leer, pero él no entendía de todo eso que ellos estudiaban en la escuela, ¿verdad? Entonces, si querías hacer algo, tenías que aprender en la escuela y después hacer la tarea en casa. Luego, cuando llegó la época de mi hermano, fue muy parecido. En realidad, todavía no había internet, no había teléfono, las clases eran el mismo esquema, no cambió mucho. Llegaba de la escuela, mi hermana iba a trabajar, la que se quedaba en casa cuidando la casa, mi mamá iba a trabajar fuera, mi hermana con sus 7 años más o menos. Ella tenía que cuidarme, que era recién nacido, tenía 1 año, y limpiar toda la casa, encargarse de todo mientras mi mamá trabajaba, porque si los dos no trabajaban, no se podía sobrevivir. Entonces ella era niñera y cuidaba la casa con 7 años, así que ya empezamos a ver una disparidad muy grande con la generación actual. Hoy en día, los padres tratan a los niños de 7, 8 años como si fueran bebés. Pero en realidad, un niño de 7, 8 años puede con mucha facilidad hacer esto que estoy haciendo aquí. Ya no son bebés, ya tienen capacidad física y mental para poder pensar, tomar decisiones y hacer tareas. Solo que los padres de hoy en día ya no tienen esa visión. ¿Y por qué no la tienen? Es comprensible por qué pasa eso, porque mira, la mayoría de los padres de esta nueva generación son personas que pasaron por muchas dificultades igual que nosotros. Cuando éramos niños, ¿qué hacían ellos? Tenían que trabajar mucho, la familia era muy pobre, desde pequeños, tal vez haciendo cosas que no querían y nunca tuvieron exactamente las cosas que ellos querían. Tal vez tenían ganas de tener algo que no podían tener porque no tenían dinero. Entonces, es una generación de padres que vino de muchas dificultades y probablemente siempre pensaron lo siguiente: no, cuando yo sea mayor y tenga mi propio trabajo, les voy a dar una vida mejor a mis hijos. Esa es una frase muy bonita, solo que en la práctica es muy mala. ¿Cuál es el problema? Cuando hablas de darles una vida mejor a tus hijos, eso implica darles muchas cosas cuando ellos no están haciendo nada.
El niño tiene hambre, le llega un plato de comida a la mano. Ah, el niño desordenó los juguetes, los papás van y se los arreglan. Él no necesita hacer nada, lo único que tiene que hacer es sentarse, agarrar el celular y hacer así, mira, con el dedo. Y eso ya le da una dopamina instantánea. Mira la facilidad, nuestro cerebro siempre está buscando dopamina, queriendo placer, ¿verdad? Y entonces, lo único que tiene que hacer para tener placer es hacer así, mira, deslizar hacia arriba con el celular. O en la televisión pasar al siguiente video. Y si nos damos cuenta, amigo, es hasta interesante. No sé si ustedes ya se han fijado. Fíjate bien, un niño cuando está usando el celular, viendo videos, no puede quedarse quieto. Es impresionante. Mira, está en un video aquí, ¿no? Está viendo un video, no ve ni 10 segundos del video y ya le da clic al siguiente. Luego el video se abre, ve otros 10 segundos. En realidad, ni siquiera llega a ver el video. Mientras el video se está abriendo, ya está buscando el siguiente para darle clic al siguiente. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro es como si estuviera medio adicto a eso. Entonces es como si fuera una droga. La niña, sobre todo, se vuelve más adicta que nosotros. Y entonces es como si fuera una droga en su mente. No, yo quiero más dopamina, entonces quiero más placer, quiero más de eso, más. Y entonces le da clic al siguiente y al siguiente y al siguiente y se queda en ese ciclo infinito. Al final ella no vio nada, no aprendió nada, solo estuvo alimentando su cerebro con ese placer instantáneo. Y eso es algo muy serio, de verdad, porque la niña aprende que no necesita esforzarse para conseguir algo. Eso se le queda grabado en la mente. Piénsalo bien, en mi época yo todavía viví eso, mis hermanos, mi papá principalmente. Nosotros queríamos jugar, queríamos divertirnos, había momentos para jugar. ¿Cómo lo hacíamos? Tenías que fabricar tu propio trompo. Cuando no lo ganabas, yo llegué a ganar algunos trompos, pero mi papá nunca ganó un trompo. Él tenía que fabricarlo. Entonces él subía aquí arriba para trabajar, cortaba un pedazo de madera y se lo llevaba con el machete. Eso, un niño de 6, 7 años hacía eso, estaba con el machete y luego clavaba un clavito en el medio y iba moldeando el trompo con el machete hasta que tomaba forma. Entonces tenía que tener habilidad con eso, tenía que saber hacerlo bien, si no el trompo no giraba. Y además de eso no servía de nada hacer el trompo si no sabías jugar. Para poder jugar el trompo tenía que entrenar mucho, de verdad. Porque quien juega trompo sabe muy bien que varía mucho la forma en que lo lanzas. Entonces, si lo lanzas bien, vas a lograr que el trompo gire mucho tiempo, si no girará poco. Y entre ellos hacían competencias. ¿Quién lograba mantener el trompo girando más tiempo? Y eso hacía que el niño tuviera que pensar. Si no pensaba, no mejoraba en el trompo. Sí, voy a tener que desamarrar del otro lado. Entonces pasaba muchas horas ideando estrategias y practicando algo nuevo para volverse buena en eso, para así conseguir esa dopamina que tanto queremos. La cantidad de dopamina que el cerebro recibía era mucho menor que la que los niños reciben hoy en día, pero mucho menor, y el esfuerzo para poder llegar hasta ahí era mucho mayor. No era algo simplemente de decir, yo quiero, yo puedo, yo lo logro, no. Muchos no lo lograban, se esforzaban y no lo conseguían. Y eso se refleja directamente en nuestra vida, porque la vida en sí es así. ¿Será que aguanto levantar esto? Creo que va a ser mejor ponerlo del otro lado. La vida de adulto es así. No consigues las cosas fácilmente, las cosas no llegan a tus manos tan fácil. Yo quiero y aparece, me cansé. Nuestra dopamina no viene de hacer esto aquí, viene de trabajar, de conseguir dinero después de mucho esfuerzo. Y ese dinero compra las cosas con las que tanto soñamos. Un viaje, eso lleva tiempo, hermano. Y los niños crecen entendiendo que las cosas son fáciles, que llegan así volando. ¿Y quién puso eso en sus mentes? Fueron los propios padres por el trauma de haber tenido que trabajar cuando eran niños, pero en realidad ese trabajo fue lo mejor que les pasó en la vida. Por eso cuando ves a un niño malcriado que no quiere trabajar, o a un joven, fíjate bien en los jóvenes. Entonces, el joven no quiere nada con nada. Los jóvenes de los que hablo tienen como 17, 18 años ahora. Ellos no quieren nada con nada, no tienen disciplina para trabajar. Intenta hacer que un joven trabaje solo, sin un jefe que lo esté molestando. No va a hacer nada, mano. Hace un poquito para aparentar y luego se pone a usar el celular. Porque la dopamina que genera el celular es mucho mayor que la de un trabajo bien hecho. Y la generación pasada no creció con el celular. Yo tuve celular como a los 15 años, 16 años más o menos, que yo mismo me compré. Entonces yo moría de ganas de tener un celular. Todos querían tener uno, pero yo no tenía. Yo no tenía dinero para comprarlo, mis papás mucho menos, así que yo ya trabajaba, fui ahorrando. Cuando tenía como 16 años más o menos, me compré un celular chido. Cuando era más chico, tenía 13 años, me compré un MP4.
Eso estuvo muy chido, porque ya había celulares, pero el celular era muy caro. Mano, el celular en ese tiempo creo costaba como 250 reales. Algo así, no era un celular de pantalla táctil, era de botones, pero era caro. Y luego salió el MP4 que también tenía pantalla. Podías poner videos para ver, mi sueño era ver videos en el celular porque la gente veía videos. No había internet aquí, era así, funcionaba uno, se lo pasaban al otro por Bluetooth. No sé si se acuerdan de eso, había algunas personas que incluso tenían celular con infrarrojo y tardaba mucho más en pasar videos, era muy difícil. Lo que más se pasaba eran GIFs e imágenes. Yo llegué a tener un celular que tenía las dos cosas, uno de esos que se cerraban así, baratito que compré, usado de alguien, ya no me acuerdo cuánto pagué, pero tampoco me lo regalaron, yo mismo lo compré trabajando. Eso fue cuando tenía como 14 años, 13 años, algo así. Y entonces yo era el intermediario, quien quería pasar algo por infrarrojo, pero la otra persona solo tenía Bluetooth. Entonces me lo pasaban por Bluetooth. Mi celular lo pasaba por infrarrojo al otro. Así yo era un intermediario y el celular formó parte de mi vida, pero la verdad es que no. Cuando era niño y cuando era adolescente no había internet. Bueno, ya existía, pero no había aquí porque vivimos en el campo. Surge esa historia de internet por dial-up que seguro ya escuchaste por ahí. Aquí nunca llegó porque aquí no hay teléfono fijo. La internet que llegó aquí a nuestra región fue de vivo. Cuando descubrimos el celular había una antena, esa antena grandota. Luego inventaron el módem de internet de megas. Comprábamos ese paquete en un chip específico. Desconectabas el celular de la antena para hacer llamadas y conectabas el módem a la antena y así usabas ese módem para poder acceder a internet. Recuerdo que llegaba de la escuela como a los 15 años más o menos. Ponía a descargar El Mundo de Big Man. Me gustaba mucho ver El Mundo de Big Man. Lo pasaban en la tele, pero solo una vez al día. Repetían mucho los episodios. Yo tenía los episodios que quería ver. Entonces ya había algunos sitios de descarga. Los ponía a bajar. Trabajaba toda la tarde y cuando llegaba a casa en la noche ya había descargado un episodio de El Mundo de Big Man cuando no había salido error. Mira, el trabajo que me daba poder ver un video tenía que ponerlo a descargar. A veces el episodio de El Mundo de Big Man pasaba en la televisión y era en la tarde, cuando yo estaba trabajando. Entonces yo tenía un celular sencillo que tenía cámara. Yo lo amarraba en un lugar dentro de la casa, frente a la televisión. Lo ponía a grabar. Me iba al campo a trabajar porque era la hora de trabajar. Cuando llegaba a casa, el celular ya se había apagado. Se le había acabado la batería, ya no funcionaba. Pero había grabado el episodio de El Mundo de Big Man y así podía ver ese episodio en la noche. ¿Tú crees que yo iba a entrar al video, ver 10 segundos y salir? Claro que no, amigo, porque el trabajón que tuve para poder grabar ese episodio, para verlo o para descargarlo, era un trabajo enorme. Por eso valorábamos tanto ese video, porque antes sí costaba trabajo, hoy en día ya no cuesta nada. Con internet el niño hace clic ahí y tiene miles de opciones, incluso para los que solo veían televisión, los dibujos animados. Yo veía ese programa porque me gustaba hacer los experimentos que hacía Big Man. Eso fue bueno porque me llevó a donde estoy hoy, probando experimentos con ustedes. Me llevó a la universidad que estudié. Pero incluso los niños de aquella época, que solo veían caricaturas en la televisión, no tenían una infinidad de opciones. Solo tenían SBT y TV Cultura. Pasaban caricaturas, a veces TV Brasil pasaba una cosa u otra, pero eran caricaturas malas, así que difícilmente se aprovechaba algo. TV Escola de vez en cuando también pasaba algo, y entonces tenía que ver eso, no podía simplemente cambiar, no me gustó ya pasar al siguiente, no. Si no veía eso no iba a ver nada, y eso hizo que se conformaran con menos. Los niños nunca están satisfechos con nada hoy en día, justamente porque tienen acceso a todo, pueden tener todo lo que quieran a la hora que quieran, y ya. Mi papá siempre me cuenta una historia de lo siguiente. Él solo tomaba refresco en Navidad y, si no me equivoco, pastel también, algo así. Y ellos se quedaban ansiosos esperando que llegara la Navidad para poder tomar refresco. Y no era refresco frío, no era del más barato, caliente, porque era lo que mi abuelo podía comprar con el poco dinero que tenía. En esa época tenía poco dinero y tenía un montón de hijos, tenía más de 10 hijos. Sí, entonces ese refresco era mucho más sabroso, porque costaba mucho más trabajo conseguirlo. Tenías que esperar todo el año para, quién sabe, tomar un traguito. Cuando llegó mi turno yo era niño, entonces no tenía todo el tiempo. Hoy en día, la hora que el niño quiera, si los padres toman refresco, hoy en día hay unos que no toman, pero si los padres toman, y se le da al niño a la hora que quiera, solo tiene que llorar un poquito y pedir y lo consigue. Ya en mi época no era solo en Navidad, también era en los cumpleaños. Cuando era el cumpleaños de alguien, nos volvíamos locos. Llegaba ahí para tomar refresco. Yo tenía la costumbre de mezclar los sabores del refresco, quedaba horrible. Hoy en día ya no estoy tomando mucho refresco, no, sé que esa cosa hace daño.
Hablando todavía de cumpleaños, hay otra cosa padre también. ¿Ya te has fijado en los niños jugando en los cumpleaños? Hoy en día, ¿cómo es eso, chico? Es algo muy extraño. Mira cómo era en mi época. Llegábamos al cumpleaños y había una persona que iba a sacar, decíamos, ¿qué va a sacar? Y lo que iba a sacar, la persona agarraba una piedrita, la ponía en la mano, ponía las manos detrás de la espalda, así, 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 ¿no? Y entonces quien elegía la piedrita iba para un lado, quien elegía para el otro, iba para el otro. Eso era cuando era para dividir equipos, ¿verdad? O si no, vamos a jugar a las escondidas. Entonces íbamos sacando en el 0-1, 0-1, 0-1 y así quien quedaba al final era el que la llevaba en las escondidas. Y ahí ves que primero tienes que organizarte para que ese juego suceda. Alguien tuvo que tomar la iniciativa, llamar a los demás y organizar ese juego. Luego se definían las reglas. Mira, vamos a jugar a las escondidas. Puedes ir hasta allá no vale esto, aquí no vale aquello. Luego es el último o de los primeros. ¿Quién es tocado al final? ¿Quién es tocado de los primeros? ¿Quién va a contar y hasta cuánto se cuenta? No vale mirar, no vale esconderse detrás de quien está contando esas cosas. Así ves que el juego tenía una estructura, una serie de reglas, era complejo, el juego no era simplemente cualquier cosa. ¿Has visto a los niños jugar hoy en día en fiestas de cumpleaños? Cuando se reúnen, rara vez juegan. La mayoría de las veces se quedan sentados al lado del papá usando el celular porque el papá no quiere dejar que el niño corra. Te vas a caer, te vas a ensuciar, ya ves que ahí ya está mal, pero cuando existe la rara situación en que juegan, ¿qué es el juego? Vaya a haber un brincolín o si no un tobogán, algo así, pero si no hay, ¿cómo es? Ese es su juego. Ellas corren, pero ¿qué es la mancha? Uno la tiene, entonces la persona tiene que correr del otro y esconderse y así. Y al que toquen, ahora la tiene él. No, no es eso. Es un pique ayuda, no es pique alto. Yo jugaba mucho al pique alto. Me aprendí a todos los lugares altos posibles para hacer que la persona que la tenía se quedara como tonta y luego subirme a lo alto. Y así no podía atraparme. ¿Estrategia? No. El juego de correr de ellos es solo correr. Juntan a todos los niños, un montón de niños, y se la pasan corriendo al azar. Así, de un lado a otro, a donde va uno, el otro corre. No tiene objetivo, no tiene reglas, no tiene organización, es simplemente correr. ¿Estás viendo un patrón ahí, amigo? ¿Por qué los niños juegan así hoy en día? Porque no aprendieron a organizarse, no aprendieron a crear reglas, patrones. Ellas aprendieron que la dopamina viene de forma fácil, que no necesitan hacer ningún esfuerzo. Entonces cuando van a jugar, tampoco hacen esfuerzo, simplemente corren. Eso se refleja directamente cuando esos niños se vuelven adultos, porque la vida adulta no es así. Sin esfuerzo no hay recompensa. Vi estos días a unas personas quejándose de esta nueva generación que está llegando a los 16, 17 años que están llegando para trabajar como jóvenes aprendices y empiezan a trabajar en los supermercados, en esos lugares. Y es la peor de todas las generaciones para poder trabajar, es la peor de todas. ¿Por qué pasa eso? Porque no les importa, amigo, no quieren trabajar porque se acostumbraron a no trabajar toda su vida, nunca hicieron nada. Tienen empleada en casa, tienen niñera, tienen de todo, nunca limpiaron una casa, nunca lavaron un plato, nunca fueron al campo con los padres a trabajar, nunca hicieron nada y ahora de la nada tienen que someterse a una persona que les va a decir qué hacer, lo que tienen que hacer. Es algo totalmente nuevo. Entonces empiezan a rechazar eso ahí adentro. Tienen un desempeño muy bajo, no trabajan bien y simplemente por cualquier tontería se van. Si se molestó por cualquier cosa ahí adentro, simplemente se va porque no hay consecuencia. Si se va, no importa. Su comida seguirá llegando, el internet en su celular, su papá le va a poner todo, ella seguirá viajando a los lugares a donde van sus padres. No hay consecuencia, por esa falta de consecuencia, ellas actúan como quieren. Eso es complicado porque no hay mucho que hacer. ¿No ves que no es algo aislado? Le pasó a fulano allá, no es todo el mundo y no solo en Brasil, es general. El exceso de facilidad arruina. Los niños necesitan dificultad, necesitan entender que las cosas no vienen volando y eso los padres todavía pueden hacer. Pero poco, porque cuando vas a la escuela, por ejemplo, la escuela, al menos aquí en mi región, los niños tienen que salir de casa a las 5 de la mañana y llegan a las 3 de la tarde a casa. ¿A qué hora el niño va a tener tiempo para trabajar, para poder aprender algo, para hacer algo? No tiene tiempo porque llega a casa y al rato ya es de noche y tiene que dormir temprano porque al otro día se levanta temprano. Él pasa todo el tiempo en la escuela, así que lo único que va a aprender es lo que aprende ahí. Y tú sabes muy bien, en la escuela no enseñan lo que realmente se necesita. Los niños están ahí, en la escuela. Tienen 15 materias durante el día y no aprenden ni siquiera cómo es hacer una inversión. No aprenden que necesitan guardar un poco de dinero en vez de gastarlo todo.
Entonces, ¿ves? Los adolescentes están empezando la vida ahora, empezando a ganar su pequeño salario y ya deben un año de trabajo. Ya tienen pagos en la tarjeta que ni siquiera es de ellos, es la tarjeta de los padres, que compraron un montón de cosas porque no aprendieron eso en la escuela y sus padres tampoco lo saben. Entonces, simplemente sigue el mismo camino, la escuela, que era el mejor momento para eso, para que aprendieran esas cosas, aprendieran un oficio, pero no hay nada de eso. Ahí se aprende geografía, la historia de las guerras allá en Europa, la teoría de Bhaskara y cosas así. Un montón de cosas que en la práctica nadie va a usar. Tal vez lo usen las personas que vayan a ser maestras algún día. Fuera de eso, en la vida real, nadie lo va a usar. ¿Y para qué aprenden todo eso? Y lo que realmente necesitan, no lo aprenden. Eso es la causa de todo esto de lo que estamos hablando. Es un desafío. Eso ahora es complicado para los nuevos padres. Yo mismo tengo un hijo en camino, debe nacer en unos 2 o 3 meses más o menos. Y ya sé que eso va a ser un desafío para poder manejarlo. No va a ser nada fácil. Logré esquivar esa tendencia y ya vemos a algunos padres intentando hacer eso. Tú ya, con certeza, ya viste a alguien diciendo que no va a dar celular a sus hijos, que los va a mantener lejos de las pantallas o que va a limitar la cantidad de horas. Padres diciendo que no van a dar dulces para no generar adicción. Entonces ya hay una ola de personas entendiendo que hay algo mal y que necesitan hacer algo para resolverlo. Eso es bueno, porque quién sabe si en la próxima generación ya tengamos un grupo de niños diferentes, porque ahora no, todos estamos en lo mismo. Ahí era algo nuevo en Internet, pensaban que era algo bueno. Realmente hay muchas cosas buenas en Internet, solo que siempre viene acompañado de la frase, hay muchas cosas buenas en Internet. Si sabes usarlo y la gente no sabe usarlo, no sirve de nada. Es igual que la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es muy buena para quien sabe usarla, solo que las personas no saben usarla. Ellas usan la tarjeta de crédito para poder gastar dinero que no tienen, para vender el tiempo de su vida, del futuro. Esa es la realidad. Lo que les daría como consejo, no soy la persona más capacitada para darles consejos, porque todavía no tengo hijos, mi hijo aún viene en camino, entonces no he pasado por nada de eso. Probablemente hay gente aquí que tiene mucha más experiencia, sabe lo que salió mal ahí, que puede hablar para poder explicarle a la gente, pero por lo que he visto, el principal villano es el celular, porque el celular es dopamina gratis, es dopamina fácil y rápida, y es el quien hace que el niño ya no tenga ganas de hacer nada. ¿Tú crees que por qué hay tantos niños con problemas psicológicos, niños que necesitan ir al psicólogo, verdad? ¿Por qué es eso? Porque no tienen ocupación para la mente. Su mente recibe dopamina muy fácilmente, no necesita esforzarse para eso. Y entonces cuando empieza a ver las dificultades de la vida, se rebela contra eso porque toda su vida fue diferente de la nada. Eso cambia, cuando empieza a llegar a la adolescencia todo cambia, hermano. Empieza a ver responsabilidades y cosas que nunca le habían pasado en su vida y se rebela contra todo. Entonces lo que la gente ha hecho es simplemente limitar o no entregar. Mira, tienes este horario aquí para ver, entonces algunos padres hacen lo siguiente. Puedes ver, pero vas a ver estas cosas y es en la televisión, lo que pasa en la televisión. Es mucho más difícil que se quede buscando el siguiente video, haciendo eso que mencioné aquí, entra a un video, ya va al otro, no se puede. En la televisión va viendo y lo que está pasando es lo que está viendo. Y entonces, limitando lo que puede ver es mucho mejor, porque así pones cosas que le van a enseñar algo. No es que ver en sí sea algo malo, ¿verdad? Ver el mundo de Big Bang fue algo muy bueno para mí. Aprendí tantas cosas ahí, cosas que uso hoy en día. Todavía aquí, experimentos que hago aquí en video, cómo funciona el universo, todo lo aprendí en el mundo de Big Bang. Pero eso no va a pasar si el niño solo ve caricaturas, que son unos animalitos bonitos moviéndose y hablando, no va a pasar. Por eso este filtro tenemos que pensar y entender de la siguiente manera. ¿Quién está produciendo los videos aquí en YouTube para que los niños los vean? Ella no está preocupada en enseñarle algo al niño, en educar a tu hijo. No. ¿Cuál es su objetivo? Retención es lo mismo que yo quiero aquí en el video. Hacer que los niños hagan clic en el video. Entonces tiene que tener una buena portada, un buen inicio de video y hacerlo de una manera que el niño no cambie de video. Ese es su objetivo. Su objetivo no es enseñar algo. Entonces va a hacer todo y todo lo posible para que el niño siga en el video, porque es muy difícil. Los niños no quieren quedarse en el video. Ella quiere pasar al siguiente, no le importa, amigos, si no está enseñando nada, si está haciendo que el niño sea aún más tonto. El objetivo de ella es hacer que el niño vea, porque mientras más ve, más dinero gana la persona que lo está haciendo. Sí, esa es la realidad. Entonces vemos varios canales infantiles incluso usando estrategias, muchas cosas pesadas para poder alcanzar ese objetivo.
Estaba viendo estos días un documental sobre algunos canales infantiles. Tienen una secuencia de colores que son muy atractivos para los ojos y siempre tienen que estar en ese orden. Entonces hay verde, amarillo y azul. Debe ser una secuencia. Entonces ese cuadro del video necesita tener esos tres colores principales. Y además de tener esa secuencia de colores, debe cambiar cada 2 segundos como máximo. Así que el cuadro del video nunca dura lo mismo. Ese montón de yo estoy explicando, nosotros somos y el ver por más tiempo, es ahí donde entra el pensamiento crítico de los padres. Porque si él sigue ahí, de esa manera, ahí está el mundo real, que no es así, se va a frustrar con eso y entonces se va a rebelar y ya no va a querer eso, porque donde estaba era mejor, es igual que decir que el político está ahí para poder ayudarte o para ayudar al pueblo. El único objetivo de ellos ahí adentro es recaudar lo máximo y ese dinero es para ellos mismos. No existe eso de querer ayudarte. Ellos usan esa idea de que te va a ayudar justamente para que votes por él, para que entre de nuevo y pueda recaudar más dinero. Es estrategia. Y lo mismo va a pasar con todos los que están produciendo contenido que tu hijo ve, ellos quieren que tu hijo lo vea, no les importa si estás aprendiendo algo. Y ahí es donde entras tú para intervenir, porque si no, vamos a tener una generación igual a la que ya tenemos ahora. Créelo o no, amigo, la tendencia es empeorar, porque si te fijas bien, esta generación que ahora está entrando al mercado laboral, que está dando tanto trabajo, ellos agarraron el internet parcialmente. ¿Ves a alguien que tiene 18 años hoy, 18 años, nació en 2008, es 2008, amigo? En 2008, aquí en mi región, en el campo, apenas estaba llegando el internet. Creo que ni siquiera estaba llegando ni había internet. Entonces, algunos de esos niños que ya están dando problemas hoy, ni siquiera agarraron un celular cuando tenían 1 o 2 años, empezaron a usarlo un poco más grandes. Pero la nueva generación, la que está creciendo ahora, ya nace con el celular en la mano. Creo que si pones el celular entre las piernas de la mujer, el niño ya sale para afuera para poder agarrar el celular, porque ya entienden que eso es mucho mejor que quedarse mirando al techo. Cuando ella está acostada en la cama, es mucho más divertido para ella ver Peppa Pig que quedarse mirando al techo, esperando que pase el tiempo. Entonces después, en los primeros meses, ya el niño ya está usando el celular, ya puede cambiar de video, ya puede elegir otra cosa para ver. Piensa nada más, mira la capacidad del niño, ¿por qué no usamos eso para algo bueno? ¿No es así? Eso es lo que estaba viendo sobre esta nueva generación. También está el hecho de que estos adolescentes, jóvenes que están llegando al mercado laboral, crecieron viendo a influencers que ganan mucho dinero de verdad. Y entonces ellos tienen en su mente que su trabajo también vale mucho. Entonces cuando llegan al mercado laboral ya quieren ganar mucho, quieren trabajar y ya recibir un gran salario. Aunque no tengan experiencia, aunque no tengan el mismo rendimiento que otra persona, aunque no tengan nada, ya quieren llegar imponiéndose. Y por eso dejan un trabajo u otro por esa razón, porque aprendieron que se puede ganar mucho dinero sin mucho esfuerzo. Y realmente sí se puede. Solo que no es una regla, es una excepción. Y para que llegues hasta ahí, tienes 2 alternativas. O tienes suerte, mucha suerte, o trabajas mucho, y ahí ella no quiere trabajar mucho, y la suerte es muy difícil de que aparezca. Entonces ella se enoja con eso, llega al supermercado para ganar un salario mínimo, se enoja con eso, y entonces los supermercados están en esa crisis tremenda. Entonces queriendo conseguir más gente para trabajar, y no encuentran porque de verdad no hay. Los jóvenes no quieren. En el campo es mucho peor, muchachos. La gente que trabaja aquí, que viene aquí al campo, para mí fumigar, deshiervar, todo eso, la gente mayor no consigue jóvenes para hacer de vez en cuando. Hay uno que otro que quiere trabajar, entonces, ¿qué hace? Crea su propio cultivo, lo desarrolla ahí y lo convierte en un negocio. Pero esos son casos excepcionales. Cuando los padres se esmeraron mucho en la educación del hijo, es cuando surgen esos casos. Pero la mayoría de las veces todavía pasa que la gente cree en la falsa promesa de que van a hacer una carrera universitaria, van a salir de ahí empleados y ganando mucho dinero. Eso es otro problema. Incluso ya hablamos de eso con más detalle en otro video, donde hablé solo sobre mi cultivo y ahí lo estaba explicando. Para quien no lo ha visto todavía, después pueden hacer clic en mi canal y ver el video donde hablé sobre el cultivo. Puedes notar que quien trabaja aquí en el campo gana mucho más que el que fue a la universidad. Estudió muchos años y se graduó en algo y ahora están igual. Un loco estudiando para concurso, humillándose para conseguir un empleo en algún lugar y ser contratado, mientras que el que no estudió nada trabaja bien aquí en el campo y gana mucho más. La gente, por ejemplo, que recoge café en la temporada, como unos 4 meses al año más o menos, que es la cosecha de café,
Ellos logran sacar de 10 a 20 mil reales por mes sin saber nada, solo que es un trabajo pesado, muy cansado, y eso la nueva generación no lo quiere, porque están acostumbrados a la facilidad, no quieren nada que sea difícil. Voy a ser sincero con ustedes, la verdad, no sé si realmente va a cambiar algo, porque sí existen personas que están luchando contra esa tendencia para intentar llevar a sus hijos por el camino correcto. Solo que, como los hijos pasan la mayor parte del día en la escuela, el tiempo que los padres pueden pasar con ellos para intentar lograr ese objetivo es muy poco. Y tú sabes muy bien que un amiguito de la escuela tiene mucho más poder de influencia en la vida de un niño que los propios padres. Él hace de todo para poder agradar al chico popular de la escuela, a su amiguito, que es el bam bam bam. Pero hacer algo para los padres es muy difícil. Entonces, imagina si el niño ya pasa la mayor parte del tiempo en la escuela y todavía tiene esa tendencia de seguir los ejemplos de sus amigos y no de sus padres. Y además, la mayoría de sus amigos son hijos de padres que no están muy preocupados con esto que les estoy explicando. Hijos de padres que dejan al niño abandonado en un rincón con el celular en la mano todo el día. Aunque haya uno u otro ahí cuyos padres desde niño cuidaron y formaron parte de su vida para intentar que el niño no actúe de esa manera, para que no sea un cero a la izquierda. Es muy difícil que no sea influenciado por la manada que lo rodea, que es mucho más grande. Y toda esa manada enorme sigue igual, aprendiendo que las cosas llegan volando y que no hay que esforzarse. Amigo, no sé, no es muy difícil que eso funcione al final, de verdad. Que la nueva generación vuelva a estar comprometida con el trabajo, que se preocupe por los demás. Muy difícil que funcione, pero ¿qué podemos hacer? Estamos involucrados en este mundo. Tenemos que hacer lo mejor posible. Elegir el mejor lugar para los hijos, estudiar, educar correctamente en casa, poner al niño a trabajar desde pequeño, enseñarles una profesión. Todo eso hace una diferencia enorme. De cualquier forma, la responsabilidad sobre esta nueva generación está en manos de los nuevos padres. Así que, si eres un nuevo padre, pronto tendrás un hijo. Ya empieza a planear cómo vas a actuar de ahora en adelante, cómo vas a criar a tus hijos. No dejes para decidir eso en el momento difícil, en la hora de la presión. Habla con tu esposa, tu esposo, cómo va a ser esa crianza, porque en el momento en que el niño está gritando y llorando, es muy fácil agarrar el celular, dárselo y que el niño se quede callado. Él va a aprender eso y lo va a repetir todo el tiempo. Y si no tienes un plan trazado, un objetivo muy claro en tu mente, no lo vas a lograr. Si no, vas a ceder y vas a ser uno más en medio de la multitud. Lo mismo es prepararlo en relación a los amigos, porque los amigos lo van a influenciar para lo malo. De verdad, está muy fuerte. Las influencias en la escuela son terribles. ¿Cuánta gente que estudiaba conmigo sigue hasta hoy siendo adicta al mundo de las drogas? Por culpa de malas influencias, porque era cool en la escuela. Y yo solo pude soportar esas influencias porque en casa ya me habían advertido de eso. Muchas y muchas veces porque en casa ya fui educado. Y si la única educación que tu hijo recibe la aprende en el celular, la cosa no va a salir bien. No. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Me fui.